Cordial saludo. En esta oportunidad nos acompañan diferentes personas que hacen parte del talento humano del CDI Arcoiris de Sueños, entre ellos la coordinadora Carol Narváez, el apoyo psicosocial Marjorie Andrade, la docente Andrea Ibarra y la docente Sara Solarte, quienes responderán unas preguntas desde su perspectiva y su rol en el CDI. Como primera pregunta tenemos, ¿reconoce alguna política pública, ley o norma que ampare la equidad de género y cómo se aplica en el contexto educativo del CDI Arcoiris de Sueños? Conocemos demasiadas. Por ejemplo, está la Ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, pues donde el interés superior pues son los niños, la protección frente a cualquier forma de violencia o discriminación. También están políticas, lineamientos, ICBF, el MEN, para la educación inicial. Estos lineamientos de atención integral, como el juego, el arte, la literatura, y un enfoque de género y ambientes materiales y prácticos. La principal herramienta para esto, en conocimiento, pues es la aplicación de un proyecto pedagógico, ¿no? Que tenemos nosotros, donde tratamos este tema, tratamos ambientes y materiales sin estereotipos, lenguajes incluyentes, rutas de atención, registros de incidencias, de seguimiento. Nosotros tenemos un formato, y también pues tenemos en cuenta la participación de familias, que son las escuelas de padres con el enfoque de corresponsabilidad y coeducación. Sí, en Colombia existen normas como la Ley 1257 de 2008 y la Ley 1620 del 2013 que promueven la equidad y el respeto. Bueno, en cuanto al contexto educativo del CDI Arcoiris de Sueños, pues estas normas se aplican fomentando el respeto por las diferencias y la igualdad de oportunidades para los niños y niñas. Esto pues significa que en nuestras actividades evitamos estereotipos pues de género, promovemos el juego libre, sin distinción de colores o roles, y pues enseñamos desde la primera infancia los valores, los más principales como la empatía, el respeto y pues la igualdad. Y también se trabaja pues con las familias para sensibilizarlas sobre la importancia de una crianza sin discriminación, pues asegurando que tanto niños como niñas puedan desarrollar todas sus capacidades por igual. Sí, desde nuestra labor como Centro de Desarrollo Infantil, que estamos pues en función de lo que es el Instituto de Bienestar Familiar, nosotros conocemos el Código de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098 del 2006 y los lineamientos de educación inicial del ICBF, donde se respalda la equidad de género. Ya como institución CDI Arcoiris de Sueños, nosotros aplicamos en las prácticas pedagógicas inclusivas, teniendo en cuenta los estereotipos que se manejan en cuanto a la equidad de género, y tratamos de representarlos a través del juego, las actividades que hacemos acá, el lenguaje, y garantizamos que tanto los niños como las niñas tengan las mismas oportunidades de participar en el aprendizaje y la expresión del conocimiento que ellos vayan a adquirir. Sí, entre ellas la Constitución Política, la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1257 de 2008 y los lineamientos técnicos del ICBF, que promueven la igualdad de derechos y la eliminación de estereotipos. En el CDI se aplican mediante actividades pedagógicas libres de roles de género, lenguaje inclusivo y protocolos de protección frente a cualquier forma de discriminación. Teniendo en cuenta su rol docente, directivo o administrativo, ¿considera que estas políticas impactan la realidad educativa de la institución? ¿De qué forma? Bueno, desde mi rol docente sí impacta demasiado, porque está en nuestras manos ser una guía de la planificación de experiencias significativas, positivas, dentro del juego, el arte y la literatura, para evitar estos estereotipos, ¿no?, con los niños, ya que desde temprana edad nosotros somos las personas que sembramos en ellos estas cosas. Si yo trato a un niño que solo los colores es para el rosado para niñas y el azul para hombres, pues los niños desde esa edad ya van a sentir rechazo a actividades o material donde encuentren esos colores. Igualmente las niñas, donde encuentren un color azul, también como materiales de cocina, cosas así, que globalmente, o con el tiempo, se ha dicho que las únicas que pueden jugar con eso van a ser las mujeres. Teniendo en cuenta mi rol como docente, pues sí, estas políticas impactan de manera pues positiva porque nos orientan a garantizar igualdad de oportunidades tanto para niños como para niñas. Y pues en el CDI, Arcoiris de Sueños, esto se refleja en actividades sin estereotipos, en el lenguaje inclusivo que usamos y pues en la formación de valores como el respeto y la equidad desde la primera infancia, pues que se le brinda a los niños y niñas. Considero que sí, este tipo de políticas orientan a nuestra práctica educativa hacia el respeto, la igualdad y la no discriminación. Por ejemplo, dentro del rol de nuestras agentes educativas, ellas tratan de implementar por medio de sus actividades el respeto mutuo, tratan de promover en los niños lo que es la cooperación. Y eso evita que esas diferencias entre lo que pueden o deben ser niños o niñas, tratando como hacer de esa diferencia algo que ya no sea tan marcado en las nuevas generaciones. Y por parte de nosotros como equipo técnico, fomentamos dentro del proyecto pedagógico la organización de capacitaciones o el seguimiento al cumplimiento de las políticas que promueven el tema de la igualdad de género dentro de nuestra institución. Estas políticas impactan de manera positiva, orientan nuestro quehacer diario, favorecen un ambiente escolar respetuoso,
promueven la participación equitativa de niños y niñas en todas las actividades y fortalecen la detección temprana de situaciones de riesgo o vulneración de derechos. En el CDI Arcoíris de Sueños se evidencia que la equidad de género es una temática de constante capacitación. No, no es un tema que sea constante, pero sí está dentro de nuestro rol docente quitar o eliminar los estereotipos de género. ¿Cómo podemos de pronto mejorar eso? Haciendo plan de formación anual, ¿no? Mínimo, pues dentro del plan que haya en el CDI, estipular por lo menos unas 3 o 4 sesiones sobre equidad, no discriminación y la educación. Listas de asistencia, contenidos y productos, por ejemplo, hacer unos talleres, guías del aula, ajustes en materiales. También pues lo podemos mejorar dentro del aula, haciendo observaciones para las prácticas no sexistas, pues acompañadas de la psicóloga, y también pues mejorar nuestro proyecto pedagógico donde se incluyan más actividades sin etiqueta. Sí, claro, en el CDI la equidad de género pues es un tema constante en nuestras capacitaciones o charlas, ya que pues nosotros como docentes pues buscamos garantizar, ¿no?, prácticas pedagógicas libres de estereotipos y promover pues la igualdad entre los niños y las niñas. Yo creo que el tema de la equidad de género se trata más bien como de una forma general en cuanto a los derechos de los niños. Se promueve dentro de las reflexiones pedagógicas el tema del respeto, la inclusión, la eliminación de estereotipos o de barreras, pero no se trata como un tema específico. Sería importante también reconocer la importancia de trabajarlo como un tema en particular para fortalecer esas formaciones de nuestro talento humano, de docentes y también de familias, para que sea un tema como más nombrado de manera específica, porque normalmente cuando hacemos capacitaciones con nuestras docentes y demás personal, lo hacemos de manera general, no lo tocamos puntualmente. Entonces creo que esa forma sí deberíamos como fortalecerla, de hacer una capacitación exclusivamente con todos los aspectos que implica las leyes y el tema de la equidad de género. Sí, a través de las jornadas de formación institucional y las escuelas de padres se abordan temas de equidad, prevención de violencias y corresponsabilidad, lo que permite que tanto el equipo educativo como las familias reconozcan la importancia de este enfoque. ¿Qué dificultades observa para que se cumplan estas normas o políticas dentro del CDI Arcoíris de Sueños? Las dificultades, pienso que la principal son las creencias o estereotipos culturales, porque están arraigados. Entonces tienen una resistencia algunas familias o personas a entender que vamos a encontrarnos familias donde no se identifican ni como hombres ni como mujeres, tienen otra identificación. También la falta de indicadores y seguimientos. Entonces aquí nuevamente entra la falta de capacitación o formación a familias para entender este tema. Bueno, una pues de las principales dificultades es cambiar los estereotipos culturales pues que traen las familias, ¿no?, ya que algunos aún asignan roles diferentes para niños y niñas. Esto también pues influye en las creencias arraigadas en la sociedad y la falta pues de apoyo constante para reforzar estos principios pues en casa. Bueno, pues como docentes trabajamos en la sensibilización pues de este proceso, pero pues es un proceso que requiere tiempo y acompañamiento familiar. Bueno, dentro de las dificultades que se pueden observar o de los limitantes que tenemos para que dentro de nuestra institución se cumplan estas normas o políticas, está el tema de los estereotipos generados en la familia. Las crianzas reflejan muchísimo cómo los estereotipos se pasan de generación en generación, cómo se van adquiriendo a través de la enseñanza de la casa, de la familia, de los hogares, de donde ellos absorben los primeros principios de vida. Entonces eso es muy marcado dentro de la institución. Nosotros por lo general hacemos escuela de padres, donde tratamos de capacitar en pautas de crianza, cambiar estereotipos, permitir a las familias conocer otras perspectivas, pero realmente está muy marcado en el tema cultural incluso cómo son los roles de las diferencias entre los niños y las niñas. Entonces, otra de las dificultades es no tener personal capacitado o especializado en cuanto a la equidad de género, porque bueno, dentro de nuestro conocimiento está lo que nosotros podemos absorber por los libros, por la temática que nos enseñan o las capacitaciones que nos brindan desde ICBF, pero ese tema a veces tiene que ser tratado por un profesional, alguien que nos oriente en cuanto a prácticas, en cuanto a actividades que podemos realizar con las familias y los niños. Y también la limitación de los recursos pedagógicos, que es donde nosotros dentro de la institución a veces tenemos dificultades de no presentar ese material con el que los niños pueden aprender mucho más fácil. Las principales dificultades son las creencias culturales arraigadas, la resistencia de algunas familias a los cambios en los roles de género y las limitaciones de tiempo o recursos que pueden dificultar capacitaciones continuas y seguimiento constante. ¿Cómo se puede garantizar un mayor cumplimiento y efectividad de las políticas de igualdad de género en el contexto escolar? Son muchas, ¿no? Pero las principales serían una gobernanza y documentos. Entonces, pedirle al ICBF, comisarías, a las mismas entidades de salud, incluir principios y definiciones y también sanciones en un PEI o un protocolo, actualizar rutas de atención para las personas que de pronto sean víctimas o los niños que sean víctimas de este contexto. También debe conformar y fortalecer comités donde su principal rol sea la protección de esto que esté sucediendo, como niños donde se sientan aislados o tengan temas por inclusión de pronto por el género, no solamente de ellos, sino de sus padres o de su madre. Entonces,
de pronto generar cronogramas, actas donde nos dejen en evidencia cómo debemos actuar y tener estos comités para que actúen de manera cercana a los niños. Para garantizar pues un mayor cumplimiento y efectividad, pues se podría realizar con capacitaciones permanentes, tanto a las docentes como a las auxiliares, hacer pues sensibilizaciones a las familias, como actividades pedagógicas que promuevan la igualdad, también pues hacer un seguimiento constante para identificar y también pues como corregir prácticas que reproduzcan estereotipos pues de género. Creería que hay que fortalecer la capacitación de docentes y del personal también que trabaja en sí dentro de la institución en la perspectiva de género. Involucrar más a las familias en el proceso de sensibilización a través de las escuelas de padres, buscar tal vez personas capacitadas para poder dar esas orientaciones en nuestro plan de articulación, diseñar actividades pedagógicas que promuevan la igualdad en el juego, el liderazgo, la participación activa de los niños, también sus voces como sujetos de derecho. Bueno, dentro del plan de articulación que tenemos también hay que buscar colaboración con las entidades, comisaría de familia, policía de infancia y adolescencia, para que también hagan parte como de esta enseñanza o de este cambio de perspectiva que tiene que tener la cultura samaniegüense en el caso pues de nuestro territorio. Y otro punto importante sería poder garantizar el acompañamiento psicosocial que permita pues identificar y corregir situaciones de discriminación o desigualdad que se presenten ya sea dentro de nuestros niños o también de pronto en el discurso de los padres de familia. Esas situaciones se deben identificar por medio de las docentes y también poder transmitir el caso a ya sea la psicosocial, la coordinación, nuestra apoyo en salud y nutrición, que es un equipo que está trabajando por el bienestar de los niños. Entonces, identificar esas situaciones también nos permite hacer parte de ese cambio que necesita la sociedad en cuanto a la equidad de género. Mediante la capacitación permanente, la inclusión de la equidad de género en todos los planes institucionales, el fortalecimiento de las rutas de atención, la participación activa de las familias y un monitoreo constante de las prácticas pedagógicas para asegurar que estén libres de estereotipos. Muchas gracias, damos por terminada la entrevista.